Muy bien, entonces estamos en la clase de este martes 24 de mayo, la penúltima clase. La última la tendremos el jueves. Y entonces la agenda para este día es, vamos a retroalimentar el laboratorio 7 y vamos a abordar el nuevo tema, el estado de cambios en el patrimonio proyectado como parte de los estados financieros proyectados. Y luego ustedes se quedarán con el laboratorio 8, que es exactamente hacer un ejercicio muy similar al que voy a desarrollar como ejemplo. Bien, analicemos y retroalimentemos el laboratorio 7 y yo les pediría que dudas que vayan surgiendo me las vayan planteando y las resolvemos en el momento, ya que quedan algunas dudas y están preguntando y haciendo las consultas ya a altas horas de la noche. Bien, aquí en la plataforma va a quedar la presentación y también los resultados de los exámenes. Bien, entonces aquí queda la clave A, en donde está el cash flow junto con el estado de situación financiera, perdón, el estado de flujo de efectivo proyectado. Voy a ir haciendo algunas aclaraciones de en razón a que algunos de ustedes, bueno, fueron 2 estudiantes los que no hicieron la tarea como se había planteado, es decir, cada uno de los datos que están acá en el estado de flujo de efectivo es obtenido del cash flow. Y esa era una razón fundamental del por qué había que actualizar todos y cada uno de ustedes su hoja Excel para que a través de fórmulas ustedes pudiesen ir trasladando los componentes del estado de flujo de efectivo obtenidos del cash flow. ¿Qué quiero decir entonces? Que no era, no tenía objeto, no tenía sentido el estar digitando cada una de las cantidades que se requieren en el formato, sino traerlas del cash flow. ¿Por qué? Porque cuando se formulan los estados financieros proyectados, estos se preparan en una hoja Excel que está toda ella interrelacionada. Cash flow relacionada con el estado de costo de producción, con el estado de costo de venta, con el estado de resultados, con el estado de flujo de efectivo proyectado, método directo, y de igual manera con los otros 2 estados, uno que vamos a ver ahora y el que vamos a ver el próximo jueves. Todo ello en una hoja Excel y todos están relacionados y por esa razón es que se obtienen los datos de la misma hoja Excel. No son datos digitados. Pónganme atención, no son datos digitados. Entonces, alguien puede pensar que es injusto que ni siquiera le evalúe, sí, ni siquiera lo voy a evaluar porque no tiene sentido que esté evaluando una tarea que no se haya hecho con las indicaciones que yo he dado. De 37, entonces, bueno, 6 no lo hicieron y 2 que no lo presentaron debidamente con estas indicaciones. Bien, dicho esto, entonces quedan acá los... Y voy a explicar dónde están principalmente los errores y de por qué no tienen 10, ¿verdad? ¿Por
porque hay pequeños errores. Entonces aquí tenemos la clave A, la clave B, la clave C, la clave D. Hoy lo que voy a hacer es trasladarme a la hoja Excel y voy a desarrollar la clave B. Voy a trasladarme, entonces. Lick, yo tengo dudas con respecto a la clave A. Sí, de hecho, aquí voy a entrar a la hoja Excel y aquí me la hace, porque son datos, si bien es cierto, no son, porque algunos, créanme, alguien me diría, no le creo que esté ocurriendo, pero algunos ocuparon las tareas de los compañeros de otras claves para hacer la de ellos y por eso también se equivocaron. Pero ahorita yo me voy a la hoja Excel y ahí me preguntas, porque incluso me puedo regresar a la hoja Excel que sea, a la A, a la C, a la D, no importa, a cualquiera de ellas. Así que ahorita tú me haces la pregunta y lo vemos. Ok, tú dices tienes una pregunta de la clave A. Correcto. Ok, vamos a ver, tú eres Gabriel. Sí. Ok, dime. Yo estuve revisando las diapositivas que usted subió con respecto a la clave A, que fue la que estaba presentando anteriormente. Y yo le quería preguntar, principalmente porque en mi trabajo yo tengo unos cambios que usted me hace de corrección con respecto a las acciones de la vivienda, que según yo y lo que entiendo por las actividades de financiación, cuando se emiten acciones, son actividades de financiamiento o financiación, y eso obviamente sería entradas, pero usted lo mueve hacia inversiones. Esa es la parte que no entiendo. Ok, ahorita. La otra creo que va más referido al cash flow. Tengo dudas ahí en cuanto al cuarto trimestre, que usted coloca una cantidad de 2.995 y luego sale obviamente su pago de intereses, porque siempre se paga el interés, que si no estoy tan mal es el 8%, y entiendo yo que la fórmula real para sacarle esos intereses sería multiplicar el valor del pago por los intereses. Entonces da una cantidad que me da diferente. Claro, te va a dar diferente. Ahorita te explico por qué. Vale. Uno, de nuevo, vale, voy a atender las consultas de Gabriel, no obstante, corresponden al cash flow que ya lo dejamos atrás ya a ratos. ¿Verdad? Pero voy a explicarlo y deben hacerme las preguntas que corresponden al estado financiero para que todos lo aprovechen. Ok, vamos y fíjate que te voy a responder primero la del cash flow y después nos vamos a trasladar para acá. Aquí estoy en la clave A. ¿Qué es lo que dicen las indicaciones, verdad? Las indicaciones es que cuando se tenga excedente, que se pague o que se abone, mejor dicho, que se pague y se abone al saldo, porque no tiene sentido que nosotros vayamos a invertir en instrumentos, ya sea en reporto o en certificados de inversión, y por esa razón, si ustedes se fijan, la línea de crédito se paga el 8% y por certificados de inversión nos pagan el 6%. Por reporto nos pagan el 3.5, el 4, por ahí hemos andado. El asunto, lo que ustedes quiero que vean, es que los intereses que se devengan por los instrumentos financieros son menores a lo que hay que pagar por el préstamo. Entonces, no tiene sentido que yo invierta mi excedente en instrumentos financieros cuando tengo una deuda que yo pago el 8%. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pagar la línea de crédito y no pensar en que voy a invertir un excedente cuando tengo deuda. No tiene sentido. Eso es lo que ustedes tienen que pensar como analistas financieros, como gerentes de la empresa, como gerentes o directores o supervisores de presupuesto. Entonces, fíjense, en el caso justo del que me está preguntando Gabriel, aquí tenemos la cantidad. Fíjense, y lo expliqué en clase y de nuevo lo voy a explicar. Si
voy a hacer un abono porque no tengo toda la plata. ¿Cuánto es lo que yo debo? Debo 18,553 y 5,718. Y acá, fíjense, voy a poner cero. Voy a poner cero. ¿De cuánto es el excedente que tengo? 2,995. No me alcanza para pagar la deuda total, pero sí puedo hacer un abono. De eso se trata. No voy a poner estos $2,000 aquí en inversiones cuando me van a pagar. Ya sea, vamos a ver, aquí tenemos el 6% en certificados de inversión. 6%. Y aquí tengo el 3% en reportos. Entonces, si yo invierto esto, voy a devengar menos de los intereses que tengo que pagar. Por esa razón es que si tengo un excedente, el excedente total, lo voy a abonar al saldo. Y entonces yo por esa razón, aquí tengo 2,995 y todo lo ya te voy a explicar lo de los intereses también. 2,995. Lo voy a colocar acá. Entonces, estoy dando el cumplimiento porque estoy resguardando los 12,000 que me dijeron. Ahora, hablemos de los intereses. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo voy a hacer, y lo expliqué, y el ejemplo que puse para que ustedes me entendieran fue una tarjeta de crédito. Los que estuvieron en clase se acordarán que yo les puse en ejemplo de la tarjeta de crédito. Si yo quiero hacer un abono, me van a pedir que pague los intereses de mi deuda y entonces hacer un abono adicional. Pero me cobran que me pongo al día con los intereses. Por eso que estoy haciendo acá, pagando los intereses totales de los 18,553. Si ustedes se fijan acá, la fórmula lo voy a ampliar. Como ustedes no me dicen que no lo ven, entonces lo voy a ampliar yo. Entonces, aquí vean la fórmula. I25, aquí está I25, ¿eh? Multiplicado por el 8% por 60. Y platicamos esto porque hubo una excelente pregunta que me dijo el licenciado, pero ¿por qué lo multiplicamos por 60? Porque el presupuesto de tesorería lo estamos planteando en trimestres. Si lo tuviéramos mensual, sí fácilmente pudiéramos identificar cuántos meses son, pero acá no lo podemos hacer porque como pudo ser en el último mes de este trimestre que necesitamos el dinero, como pudo ser en el primero o el segundo mes del trimestre, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que dijimos, ok, lo que vamos a hacer es lo vamos a multiplicar por 60 y por 30. Pero ya sabemos que si lo tuviésemos mensual, entonces, sí, para el próximo ciclo les prometo que voy a hacer una sábana y lo vamos a hacer mensual para que los estudiantes vean y hagamos los cálculos exactos. Pero lo importante es que ustedes logren comprender que acá lo que estamos haciendo es pagando los intereses y estamos dejando los intereses al día. Estamos entonces pagando los intereses de estos 5,718 y lo estamos pagando calculando el 8% por 30 días por 360. De aquí es que se obtienen los 285 y al final suman $403 en intereses. Voy a ampliar también lo de estos intereses. Y fíjense, ustedes deben hacerlo también. Yo lo hago acá. En este sentido, yo lo que tengo es que los 38,173 los tengo acá y le resto lo que he pagado. Por eso le he restado L46 y L46 es lo que he pagado. Entonces, al final, este es el saldo que termino adeudando, ¿no? Y de esta manera voy controlando acá si sobrepaso la línea de crédito de $25,000. No puedo pasarme de la línea de crédito. No. ¿Por qué? Porque me van a rechazar
los cheques que yo emita y que sobrepasen los 25,000. ¿Los rechaza? Sí, créanme, los bancos se lo van a rechazar. Yo trabajé en la banca y conozco perfectamente. Trabajé un tiempo suficiente para entender esto y por eso se los traslado y se los explico a ustedes. Entonces, el otro elemento, y que Gabriel incluso me preguntaba por qué acomodé el pago de los dividendos, porque le expliqué, es más fácil. Mientras, acordémonos que este es un presupuesto y el presupuesto lo estamos elaborando en los meses de octubre, noviembre, diciembre, antes de iniciar el siguiente año. Entonces, la opción que me dice Gabriel es, voy a solicitar 5,000 más. Sí, pero eso requiere una gestión. Número uno, hay que presentarle a la documentación al banco nuevos documentos que le permitan a la entidad financiera tomar la decisión de que me va a pagar el deudor, que tenga la suficiente capacidad de pago. Si yo veo que no tiene capacidad suficiente de pago, no aprueban ampliación de la línea de crédito. Quiere decir que no es que ya esté listo y mire, tiene 25, sí, tome, le damos 30, 40 dólares, 40,000 dólares. No es así. Es en base a un estudio de capacidad de pago. Bien, ese mismo estudio de capacidad de pago que le hacen una entidad jurídica también se la hacen a una persona natural. Entonces, mientras yo hago la gestión, yo tengo que ver cómo resuelvo. Y el pago a los accionistas es de naturaleza interna. Entonces, lo que se hace es un acomodo. Es decir, si bien es cierto, no estoy dejando de cumplir la obligación, la obligatoriedad de pagar los dividendos, sino que de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la empresa. Y así se explica. Porque esa es una de las ventajas y de los beneficios del presupuesto de tesorería. ¿Cuál es? El que me permita acomodar los pagos y negociarlo con los proveedores y con las entidades con las que tengo obligaciones. En este caso, no es una entidad externa, es una entidad interna. ¿Quiénes son? Los accionistas. Entonces, la disponibilidad se hace porque no tengo dinero para pagar de otra forma. Es decir, por esa razón que es más fácil acomodar los pagos acá de esta forma. ¿Qué decir? No, tengo 25,000, pero voy a conseguir 5,000. Sí, pero no es así nomás, ¿verdad? Entonces, por lo que les explico. Bien. Entonces, el otro punto y que la mayoría se ha equivocado es que fíjense, ¿en qué consisten los gastos financieros? Son todas las comisiones y los intereses que se pagan a las instituciones financieras. Ese es el concepto de los gastos financieros. Entonces, si de la línea de crédito se están generando intereses, ¿qué son? Son gastos financieros. Entonces, si alguien me acumula los intereses pagados en la línea de crédito, que son estos, alguien me lo suma a los gastos financieros, ¿es correcto? ¿Es válido? Por supuesto que sí. Y si ustedes recuerdan y se les olvidó, en el estado de resultados, ¿qué hicimos? Los gastos financieros más los intereses que se pagaron en la línea de crédito. Entonces, ¿por qué los están poniendo en operaciones de financiamiento cuando son intereses que se están pagando de forma diaria? Porque los intereses se pagan diario. Que nosotros los pagamos mensualmente o cuando tenemos disponibilidad, esa es otra cosa, pero es diario, llega a formar parte de la operatividad. Bien, eso es uno. Entonces, la mayoría me colocó los intereses, no sé por qué, los colocaron en operaciones de financiamiento cuando, si ustedes se fijan, aquí en los egresos están
los gastos financieros. Y me voy a trasladar aquí al estado de flujo de efectivo. Aquí los tienen todos. Aquí están, ¿ves? Gastos financieros. ¿Están a dónde? En las salidas. ¿De dónde? De las actividades operacionales. ¿Por qué pusieron los intereses pagados en actividades de financiamiento? No tiene sentido. Por eso la mayoría, bueno, todos se equivocaron, todos. Ese es uno. Ahora, también otros de ustedes se equivocaron con los dividendos que se obtuvieron de acciones de vivienda. Fíjense, es bien sencillo. La empresa, y son otros ingresos, porque la empresa no se dedica a hacer inversiones, sino que de los excedentes de recursos que tiene, toma la decisión de invertir en títulos de renta y son inversiones en otras empresas. En este caso, el ejemplo es una institución financiera. Y las instituciones financieras lo que hacen es que decretan dividendos de las utilidades. Y entonces son otros ingresos. Y son operaciones de inversión. Y entonces por eso que se colocan. No sé por qué a algunos de ustedes se les olvidó colocar los dividendos. Si están formando parte del cash flow, y aquí se los voy a mostrar. Aquí tengo el cash flow. Y dice aquí, dividendos, acciones, de la vivienda. Y no lo pusieron. No lo pusieron. ¿Por qué? No lo sé. Esos son, ¿por qué no tienen 10 los que están cerca del 10? Ahora, Gabriel, contesté tus preguntas. Sí, solo preguntar. Lo de las acciones, que aún quizás no me quedó del todo claro. Las acciones de la vivienda, no, como nosotros entiendo yo que en el cash flow lo estamos poniendo en ingresos para enero. Entonces, quiere decir que nosotros hemos emitido acciones de nuestra empresa. No, son dividendos que nos están pagando por nuestras inversiones en acciones. ¿Y cómo se Entonces, lo pues, compruebo? entonces, antes a esto Gabriel, nosotros hemos invertido. Gabriel, es correcto. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Ir a ver el estado de situación financiera del año N y tenés que ver dónde están. O sea que no se trata de hacer las cosas tan de forma mecánica. Utilicen, utilicen su conocimiento de contabilidad. Utilicen su conocimiento de los costos. Ustedes en el nivel de universidad que están, entonces tienen que ser más acuciosos y ver dónde están. Y yo te lo voy a mostrar. Si nos vamos al estado de situación financiera del año N, aquí lo tengo, mira. Año N, aquí están, mira. ¿Dónde lo vas a buscar? Inversiones en acciones de vivienda, $150,000 tiene. ¿A dónde están? Activo no corriente. ¿Qué quiere decir activo no corriente? Que son inversiones a más de un año. Y están ahí con el propósito de que puedan devengar rentabilidad. Aquí están entonces las inversiones. ¿Y qué es lo que nos están dando? Dividendos. Son ingresos por inversiones. Estaba claro. ¿Por qué nos equivocamos? Y yo no Ahora sí, sé. ya le capté. Claro, Ahora sí. Gabriel. ¿Y sabes lo que pasa? Hay un efecto dominó con todos ustedes. ¿Cuál es el efecto dominó? Uno de ustedes es el que se equivoca y se equivocan todos. Se copian o se consultan, pero no analizan. Si son 37 estudiantes y no analizan, no que se dejan llevar por lo que analizan. Permítanme, analicemos, pensemos bien, busquemos en el estado de situación financiera, veamos dónde están, veamos cuál es el origen. No puede ser que estemos generando deuda y estemos recibiendo dividendos si son ingresos. Si estamos pagando porque hemos emitido deuda, entonces es un egreso, no es un ingreso. Son dividendos ganados. ¿Por qué? Por nuestras inversiones. ¿A dónde están? En activo no corriente. ¿Está claro ahora? Sí, ahora sí ya. Gracias. Hoy sí ya. Va.
¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, fíjense. Ya estuvimos navegando en la clave A. La clave A la expliqué y la desarrollé cuando expliqué la solución del laboratorio 6 y el laboratorio 5. Entonces vamos con la clave ahora, clave B. Vamos a aumentar tamaño. Por favor, el asunto es así como Gabriel preguntó. Entonces los demás tienen que perder el miedo porque lo que ocurre es que si se queda con la duda, van a hacerle caso al compañero que se equivocó, van a utilizar la tarea, van a utilizar la hoja Excel de la compañera, del compañero que se equivocó, y ustedes también, miren, he encontrado tareas y ustedes creen que no me doy cuenta. Sé a quiénes le están copiando. No voy a decir nombre, pero yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque fíjense que hasta se equivocan en poner el nombre, si es efectivo, provisto o usado. Les voy a explicar de nuevo. Algunos lo entendieron, qué bueno, y me alegro cuando están cerca de 10 y que se equivocaron por no hacer una revisión antes de completar la tarea. Aquí dice efectivo, provisto o usado. Lo expliqué ya. Provisto es cuando esta cantidad es positiva. Significa que hubo efectivo provisto por actividades de operación. Si la cantidad es negativa, entonces es efectivo usado. Y entonces se equivocan y ponen acá efectivo provistado. Y así lo copiaron como 10 estudiantes de alguien que se equivocó y ese examen en Excel, ese laboratorio, lo copió a 10 compañeros y los 10 compañeros ni siquiera revisaron si estaba bien redactado y le estaban poniendo efectivo provistado y la cantidad era negativa. Pero si lo expliqué en clase, entonces, ¿por qué? Porque solo van a copiarle la tarea, a copiarle el laboratorio al compañero. No lo estudian, no lo analizan, no ponen algo de su parte para ver si entienden. De lo que se trata de la materia es que ustedes puedan entender, comprender cómo elaborar presupuesto. No estén pensando solo en pasar la materia. Traten de sacarle provecho a la universidad y que ustedes salgan de la universidad entendiendo y conociendo cómo estructurar un plan presupuestario y no solo estén pensando en pasar la materia a través del compañero que sí aprendió, medio aprendió, porque le copian y el compañero se equivocó y todos tienen 7, todos tienen 6 porque el compañero que le copiaron lo hizo mal, se equivocó y ustedes no le ayudaron. Bueno, entonces, fíjense, de nuevo voy a explicar esto. Todo se hace en una hoja Excel, si ustedes lo ven acá, y muchos de ustedes así lo han logrado hacer. El cash flow se comunica con el costo de producción, el costo de producción con el costo de ventas, el costo de ventas con el estado de resultados. El estado de resultados se comunica con los demás estados financieros, que es estado de estado de flujo de efectivo y el estado de estado de situación financiera, que lo vamos a ver el jueves. Bien, entonces, me voy a trasladar a que veamos el cash flow rápidamente. Miren, acá, todas las cifras me las voy a traer del cash flow, no voy a digitar nada. Y por esa razón es que, fíjense, voy a ampliarlo acá para que ustedes vean la fórmula. Vean acá, L11 lo estoy yendo a traer al cash flow. El débito fiscal tengo dos opciones. Ese no me va a cambiar. Lo puedo multiplicar por el 13%, pero es a través de una fórmula. Lo estoy obteniendo a través de una fórmula.
o lo voy a traer del cash flow. Aquí lo he ido a traer del cash flow, L12, aquí está, L12, no lo he digitado. Recuperación lo voy a traer del L13, no lo he digitado. Y como ya identifiqué, solamente tengo tres eventos que corresponden a entrada. Lo voy a sumar. Esta es la suma de estos tres y es a través de una fórmula. No lo estoy digitando. ¿Por qué lo digitan? ¿Por qué lo digitan? Si tienen que hacer la suma. Es una suma en hoja Excel. Ahora nos vamos con las salidas. Todas las salidas obtenidas me las voy a traer de la hoja Excel. Vean, todos, L44, L40, todos son valores que estoy trayendo de la hoja del cash flow. Ustedes me dicen, licenciado, es que usted lo tiene hecho, pero es que, ¿qué les puedo decir si solamente es de ir a traer al cash flow a través de una fórmula? Gastos financieros, los pagos de intereses de la línea de crédito, aquí están, a todos se les olvidó. Y de nuevo, si alguien me los hubiera puesto junto con los gastos, porque yo se los puse aquí junto con los gastos financieros, si alguien los sumó aquí, perfecto, ya entendió, son gastos financieros. Y entonces, luego yo voy a sumarlos, luego confronto las salidas, lo confronto con las entradas. Así voy a obtener el efectivo provisto o usado por actividades de operación. Es positivo, entonces quiere decir que es un efectivo provisto por actividades de operación. ¿Qué quiere decir? Que las entradas superaron las salidas de todas las actividades de operación de la empresa. Eso quiere decir. Luego nos vamos a las actividades de inversión. Entradas, aquí tenemos, se les olvidó que los dividendos son ingresos, pero operaciones de inversiones. Ya lo vimos que están en el estado de situación financiera y nos están pagando dividendos. Entonces, entradas, ventas de desperdicios, todo lo voy a traer al cash flow, venta al contado de equipo usado. El vencimiento de reportes lo voy a traer también con fórmula. El vencimiento de certificados de inversión, los intereses que he recibido por las inversiones de reporto, los vencimientos del certificado que viene del año N, también lo registro porque es un ingreso. Lo tenemos en una inversión en el estado de situación financiera y se convierte en un ingreso junto con los intereses. Aquí están, certificados de inversión. Que yo pude haberlos puesto por separado también. Si alguien los hizo por separado, es válido. O si lo puso juntos, está bien. Pero el asunto es que haya hecho bien el cálculo. Y luego tenemos las salidas, la compra de equipo de cómputo, a algunos se les olvidó colocarlo, la compra de los vehículos, las inversiones que se hicieron en certificados de inversión y las inversiones en reporto. Acá lo importante es registrar, por un lado, la salida porque se hizo la inversión y registrar la entrada cuando se generó el vencimiento. Entonces, por los dos lados, entrada y salida. Luego hacemos la confrontación, las entradas y salidas de inversiones y obtenemos efectivo, en este caso, usado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cantidad negativa. Efectivo usado por actividades de inversión. ¿Qué quiere decir? Que las salidas de operaciones de inversión fueron superiores a las entradas. Eso quiere decir. Luego llegamos a las operaciones, actividades de financiamiento. Entradas, la línea de crédito, unos lo pusieron junto con el pago y le cambiaron nombre. Así se los acepté. Al final son obligaciones con entidades financieras, pero acá yo tengo acá por separado línea de crédito, las entradas que recibimos en el cash flow y también las salidas, la línea de crédito, las salidas. En este caso, las entradas son iguales que las salidas, quiere decir que se pagó todo lo que teníamos de deuda. Y aquí es también el pago que teníamos del préstamo, las cuotas sucesivas e iguales, pagadas de forma mensual. Aquí tenemos el pago de dividendos. ¿Por qué?
Porque esta es una salida de dinero que se entrega a los accionistas que están financiando la empresa. Esa es la explicación de por qué el pago de dividendos a los accionistas propios de la empresa corresponden a actividades de financiamiento. Una salida por el dinero que ellos proporcionaron en la empresa. Confrontamos las entradas y las salidas y resulta que es un efectivo usado por actividades de financiamiento. ¿Por qué? Porque es negativo. Es negativo. Y luego lo que se hace es la suma aritmética. Una suma positiva menos una negativa menos otra negativa nos da un total. Efectivo provisto porque es positivo. Quiere decir que en todo el periodo se espera tener un efectivo positivo. Aunque es poco, pero por lo menos no estamos cerrando con números negativos, sino es positivo. Y le sumamos el saldo inicial del efectivo equivalentes, que lo vamos a traer. Tenemos opciones, lo vamos a traer del estado de situación financiera del año N o lo podemos ir a traer del cash flow, ¿verdad? Los $10,000. Y el asunto es que estos 18,737 debe darnos exactamente la misma cantidad que tenemos aquí en el cash flow, 18,737. No debe dar más, no debe dar menos. Algunos les dio menos o les dio más. ¿Por qué? Porque olvidaron seguramente, y así fue, trasladar algunos eventos, ya sea de entrada o de salida, y por esa razón no les cuadró. Preguntas, jóvenes, preguntas. Si no hay preguntas, debo entender que hoy sí entendieron. No, licenciado, ya todo claro. Licenciado, Dime. Dime. perdón, le saluda Carlos Alas, es que me conectaba de otro dispositivo. Ajá. Fíjese que yo tengo una duda. A mí me tocó la clave D, pero a mí me cuadró, o sea, me dio efectivamente lo que, si no me equivoco, son 25,000, creo, 27, no tengo el documento. Ajá, el inconveniente es que yo pasé las cantidades tal y como usted las mandó en el PDF, pero me puso una bien baja nota. Y de hecho clasifiqué también las actividades, si son entradas por actividad de operación, salidas por actividad de operación, pero sí me puso... Voy a revisarlo, Carlos. Solamente un estudiante me solicitó revisión y efectivamente yo tenía un error y lo corregí, ¿verdad? Entonces, claro, debo explicarles, ¿verdad? Que si alguien me pide revisión, una revisión es exhaustiva y yo puedo encontrar más errores y que yo no identifique en la primera revisión, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacerte la revisión, Carlos, y si es un error mío, yo con gusto lo corrijo y te mejoro la nota, pero también te puede desmejorar, ¿de acuerdo? Vaya, está bien, licenciado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vaya, si no hay más preguntas, nos vamos a regresar a la presentación para que veamos ahora quién es Eric Santiago Echegoyen. No, soy Carlos Alas, es que ingresaba de otro usuario. Ah, es que este nombre no me aparece en la lista de estudiantes. Entonces, No, soy Carlos Alas Vázquez. ¿Ah? Perdón. Ajá, perdón, dime. Soy Carlos Alas Vázquez. Ajá. Sí, es que yo me los puedo a todos. Entonces, si alguien entre con un nombre diferente, inmediatamente lo identifico. Vale. Entonces, bueno. Y tengo identificado a todos los que se copian. De nuevo, se los vuelvo a advertir. Si yo en el examen parcial vuelvo a encontrar que se están copiando, lamentablemente yo tengo las pruebas y las voy a presentar y se van a tener que ir al examen de reposición
por estar dando copia o por pedir copia. Bueno, es feo que lo diga, pero tengo que hacer la aclaración. Vaya, voy a regresarme a la presentación. A la presentación donde estábamos. ¿Ok? Vamos ahora a abordar este tema. Se trata del estado de cambios en el patrimonio proyectado. Primero voy a explicar la parte teórica conceptual para que yo esperaría haya una mejor comprensión y luego vamos a trasladarnos a la hoja Excel. Concepto, importancia, cuáles son los elementos para elaborar, cuál es el formato que vamos a utilizar y los pasos para elaborar el estado de cambio en el patrimonio. De nuevo se lo repito, por favor. Dos cosas para que no sigan cometiendo ustedes estos errores. Uno, los presupuestos no llevan decimales. Háganme caso. Uno. Dos, los datos que van en el estado de cambio en el patrimonio, todos los datos son traídos de los otros estados financieros, del cash flow. No me lo digiten. No digiten datos. Vaya. Se los estoy repitiendo de nuevo. Vamos a la clase. El estado de cambios en el patrimonio forma parte de los 5 estados financieros básicos y tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los componentes del patrimonio en un periodo determinado, que generalmente es un año. Entonces, la importancia es explicar en qué consistieron las variaciones del año N con respecto al año N más 1. Y ahí tenemos los componentes, que es el capital social, las reservas, como es la reserva legal, los resultados acumulados de utilidades de periodos anteriores y, por supuesto, la utilidad del ejercicio corriente. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos? Para los estudiosos, algunos le llaman patrimonio neto. Y es patrimonio neto porque es el resultado de la diferencia de las posesiones, que son los activos, menos las deudas, que es el pasivo. Entonces, por eso es un resultado neto, neto de los activos y los pasivos. Entonces, la variación surge de un estado financiero anterior, que es el N, y un nuevo estado financiero, que es el N más 1. Entonces, al patrimonio del año N se le suman los eventos, los resultados del año N más 1. Si existen diferencias es porque se realizaron, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias? Es decir, las variaciones, mejor dicho, para que no se vayan a equivocar. ¿A qué se refieren las variaciones? Bueno, pago de dividendos genera una variación. Teniendo las utilidades acumuladas, de ahí se toma para pagar los dividendos. No se toman de otro lado. Si se tienen utilidades acumuladas, de ahí se utiliza para pagar dividendos. Bien. También, si la empresa toma la decisión de incrementar el patrimonio, el capital social, eso es un aumento de capital social. Eso genera otra variación. ¿Por qué? Hay un capital social del año N más el aumento, ese genera un nuevo capital social. También se origina porque hay acumulación de utilidades. Aquí tenemos el formato que vamos a utilizar. Utilícenme este formato, no utilicen otro. Aquí está el diseño para que ustedes lo hagan en la hoja Excel. Los títulos no se les olvide, por favor. Cada título tiene una función de qué empresa es, qué estado financiero proyectado estoy haciendo. No me le vayan a poner estado de situación financiera, no me le vayan a poner estado de flujo de efectivo. No, este se llama estado de cambios en el patrimonio proyectado.
siempre es importante colocarle para qué año termina. 31 de diciembre del año N más 1, no es año N, no es N más 2, no, N más 1, ya no se siguen equivocando. Y por supuesto que está expresado en dólares de los Estados Unidos. Todo ese título, no se equivoquen en colocarlo. Bueno, enseguida tenemos la primera columna que se llama conceptos. En los conceptos van todos los componentes del patrimonio. Capital social pagado, la reserva legal, las utilidades acumuladas, y eso da un total de patrimonio. Todos estos saldos me los voy a traer del estado de situación financiera del año N, es decir, al 31 de diciembre del año próximo pasado. Esos son mis saldos iniciales, me los voy a traer de allí. Luego en la siguiente columna vamos a colocar todos los aumentos de cada uno de estos conceptos que son los componentes del patrimonio. Por eso se llama estado de cambios en el patrimonio y es proyectado de acuerdo a los eventos que se estiman que van a ocurrir en los estados financieros y en las operaciones del negocio. Luego la siguiente columna son las disminuciones de los componentes. Y tenemos saldos. Saldo inicial más aumento menos las disminuciones me da un nuevo saldo y por eso se llama saldo al 31 de diciembre del año N más 1 y lo colocamos acá. Así de fácil. Y hacemos entonces, esta es una suma horizontal y esta es una suma vertical, total del patrimonio. Total saldos, total aumentos, total disminución. Y este saldo entonces del total patrimonio es coincidente con el saldo al 31 de diciembre. Aquí tenemos de dónde se obtiene la información del estado de situación financiera del año N. Vean ustedes, aquí estado de situación del año N y aquí tenemos el patrimonio. Esta información es la que voy a trasladar a mi formato. Aquí están los 250,000, la reserva legal, la utilidad del presente ejercicio. Aquí voy a decir una aclaración. Estamos elaborando el estado de cambios en el patrimonio del año N más 1. Fíjense. Entonces, para el año N, aquí tenemos utilidades de ejercicios anteriores, 100,000, más 25,000 del año N. ¿Cuáles son las acumuladas ya en el año N más 1? 125. Ya son acumuladas, ¿verdad? Ya no corresponde, por eso hago la suma. 100,000 de años anteriores más los 25 del año N, ya son 125 en acumulada aquí. No se les olvide, aquí es una suma la que voy a trasladar y me aseguro que el total sea el que dice acá. 385,000 total patrimonio, total patrimonio. Muy bien. Luego, ¿qué necesitamos? Ver los aumentos y disminuciones. En este caso, en el ejemplo que hemos venido trabajando, aumento de capital social no hubo. Entonces, es 0. Pongo 0 acá. A través de fórmula, me lo voy a traer con fórmula. No lo voy a digitar. Luego, ¿qué necesito? La reserva legal. ¿De dónde la voy a traer? Del estado de resultados del año N más 1. Ya lo tuvimos. Solo lo vamos a traer con fórmula, me lo traigo y lo pongo acá. Luego, ¿qué necesito? Las utilidades, el aumento por una utilidad del año N más 1. Aquí está en el estado de resultados. En este caso eran 2090. ¿Sí? De ahí me lo voy a traer y lo voy a colocar aquí en aumento. Perdón. Aquí estamos en la utilidad del ejercicio. Aumento en utilidades. Lo voy a colocar en utilidades acumuladas. Ahí. Luego voy y entonces corresponde la disminución. ¿Por qué? Porque es un pago de dividendos. Aquí estoy en el cash flow. De ahí lo voy a traer de los egresos. 20,000 a través de fórmula me lo traigo para acá. Ese es una disminución. Aquí también hay espacio para colocar una disminución del capital social, ¿verdad?
En las sociedades anónimas de capital variable, una sesión de Junta General de Accionistas que se convoque para disminución del capital social se puede hacer. Y por esa razón el formato ya está diseñado para que ocurra una disminución del capital social. Por eso está aquí también. En este caso, aumento ya vimos que no hubo. Disminución tampoco. Lo que hubo es pago de dividendos. Disminución de reserva legal no hay porque no hay pérdidas acumuladas y que haya lugar a que se tomen de las reservas. No, no hay. Y ahora lo que hacemos es hacer las sumas verticales y sumas horizontales. Aquí sumas horizontales del aumento, de las disminuciones y del total de los saldos. Ya está. Así de sencillo es el estado de cambios en el patrimonio. Muy bien. Vámonos a la hoja Excel para que podamos, si hay alguna duda, pues ahí la vamos a aclarar. Aquí está. Hola, yo tengo una duda. Dime. Pero es sobre el trabajo anterior. Es que yo también salí. ¿Cuál es tu nombre? Patricia Miranda. Patricia Caroline. Ese. Sí. Y es que lo que pasa es que yo creo que yo se lo envié 2 hojas y yo creo que usted no lo ha revisado las 2 hojas, sino que solo una. ¿No he revisado qué dices? Es que en la misma hoja de Excel estaban 2 hojas. Sí. Donde estaban desarrollados los dos trabajos, pero... Caroline, pero sí. Yo te expliqué a ti, te lo expliqué muy bien. ¿Qué es lo que no te ha quedado claro de las dificultades que encontré? Es que no siento que merezco esa nota, Lick. Y aparte que cuadra, Lick. Y no sé por qué me dice que está mal, si cuadra.